Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres. Saludamos Horacio Berbisky, Josefina Bolis y Marcelo Figueras, de este lado, del lado de adentro del estudio, del lado de afuera del estudio, Pablo Bin y Rolo Fernández en la operación y en la conducción, en una mañana muy bonita, por lo menos por aquí, por los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, de un día que es como doble o triplemente domingo, digo, porque no solo es domingo, sino que además es domingo en el medio de un largo fin de semana, y además es el Día de la Madre. Por eso aprovechamos para saludar a todas las mamás, a las que ya no están con nosotros y por supuesto a las que están. Horacio Berbisky, bueno, literalmente, ¿no? Ya entramos en la cuenta regresiva. Y sí, falta una semana nada más. Una semana para la elección presidencial. Esta elección es la 10ª elección presidencial desde que terminó la última dictadura. Y bueno, la campaña electoral está que hierve. Lo mismo que la cotización del dólar y lo mismo que los precios al consumidor. Pero además a esto se le suman una cantidad de cosas: filmaciones con teléfonos celulares, denuncias en los tribunales, fallos judiciales, allanamientos con secuestros de documentos, difusión de escuchas clandestinas que procuran golpear, digamos, a las 3 fórmulas más votadas en las primarias de agosto. Y además, bueno, la situación económica como perspectiva, es decir, la sequía no afloja del modo en que lo preveía Massa. Esto todavía no se ha incorporado, digamos, a la conciencia pública, pero no falta mucho para que se incorpore. Ya se perdió parte del maíz temprano, y las lluvias que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional son tan escasas que amenazan el cultivo de trigo y de cebada. Y hasta la soja está en peligro. Pero además también hay, como corresponde al final de campaña, golpes de efecto, como el anuncio de que Horacio Rodríguez Larreta sería el jefe de gabinete en caso de que quien lo venció en las primarias, Patricia Bullrich, llegara a la presidencia. Ha habido bastante análisis sobre qué significa esta decisión anunciada ayer. A mí me parece que implica el reconocimiento de que ella no estaba reteniendo el 11% de los votos que Rodríguez Larreta obtuvo en las primarias. Y sin eso, las chances de entrar al balotaje desaparecían. Yo vengo diciendo hace varios programas y varias notas que no hay que dar por muerto a nadie en esta elección, y que Bullrich no desaparece como posibilidad de llegar al balotaje, ¿no? Ahora, digamos, Macri usó a Bullrich para debilitar a Rodríguez Larreta, si entre ellos hay una odiosidad inocultable, y la interna feroz entre Bullrich y Larreta explica el mal desempeño de Cambiemos en las primarias. Es decir, un año atrás Rodríguez Larreta era el casi presidente. Número puesto. Bueno, se fue desinflando a medida que pasaban estas cosas, y ahora Macri está repitiendo el mismo juego, pero, digamos, en este momento está usando a Milei como tijera para cortarle las alas a Bullrich. Esta convocatoria que ella hace a Rodríguez Larreta como jefe de gabinete y que él acepta inmediatamente, le llevó unos días de meditación, ¿no? Y, digamos, la pregunta es, y si no, ¿a dónde voy? Espero 4 años en el llano.
Bueno, esto fortalece a Bullrich frente a Massa, y sobre todo por la propuesta de Massa de unidad nacional, que evidentemente comprendía a sectores muy próximos a Larreta, sino al propio Larreta. Ahora, la fortalece frente a Larreta, frente a Massa, pero la debilita ante el discurso de extrema dureza de Milei. Ahora, al mismo tiempo, acentúa, digamos, el nuevo perfil de la campaña de Cambiemos, que a mí me parece inteligente. Me parece que la actual campaña de Cambiemos, de mostrar la única fuerza con equipos competentes para cumplir sus promesas, es una de las dos campañas más inteligentes. La otra me parece la de Santoro, sin imágenes, sin fotos del candidato, con mensajes conceptuales, ¿no? Digo, un alumno, un estudiante, una vacante, ¿no? Exacto, subte todo el día y cerca de tu casa. Es decir, propuestas programáticas bien presentadas, ¿no? Ahora, esto, digamos, a Bullrich además le viene muy bien en el momento en que Carlos Melconian se está enredando con sus propias piernas o con el cable del teléfono. Ahora, anoche estuvo en el programa de Mirta Legrand, ¿no? Con la Bullrich. Parece que siguió enredándose con el cable del teléfono. Sí, pero bueno, sí, no fue impresionante. Ahora, en el oficialismo hubo quienes hicieron campaña en las primarias señalando que no había diferencias entre Bullrich y Larreta, que a mí me parecía una campaña errónea. Ahora, esa gente que hizo esa campaña en ese momento, ahora yo creo que deben estar dudando entre el regocijo, porque se demostraría que ellos tenían razón, y la preocupación, porque Larreta le va a comer votos que Bullrich no les comería, o por lo menos teóricamente, porque la verdad es que, digo, en 4 décadas de postdictatoriales nunca hubo menos confianza en las encuestas que ahora. Digo, a lo sumo, una vez que se termine el escrutinio, se podrá cotejar quién se equivocó menos, pero por eso nosotros no publicamos encuestas, no, ni las que nos gustan ni las que nos disgustan, no, porque son carne de operaciones, no sirven para prever nada. Ahora está la nueva modalidad de hacer promedio entre todas las encuestas. También, sí. Bueno, eso puede ayudar, pero tampoco, no tiene nada de científico eso, ¿no? Si están todos cerrados, lo único que haces es achicás un poquito el error, pero insistís en él. Bueno, pero digamos, de acuerdo a las leyes de la estadística, te aproximás a un valor más realista. Bueno, en ese contexto en el que las encuestas merecen calificativos como los que Milei dedica a los políticos y al peso, los principales medios de comunicación y las redes antisociales ganan importancia, porque instalan imágenes, ideas, presunciones. Te doy un ejemplo muy concreto. Después del primer debate, Clarín, La Nación e Infoemba, tanto por escrito como en sus configuraciones audiovisuales, le reprocharon a Bullrich no haber salpicado a Massa con la espuma de la navegación del yate bandido por el Mediterráneo. Pero en el segundo la exaltaron por su actitud agresiva y directamente la proclamaron vencedora. En La Nación, un columnista cordobés llegó a decir que eso era, y cito textualmente, lo que le habíamos pedido, en primera persona. Ahora, el efecto electoral que eso va a tener,
lo sabremos después del escrutinio, no antes. Ahora, esto agrega incertidumbre a un proceso en el cual hay cosas muy llamativas. A pesar del dólar, a pesar de los precios desbocados, la desocupación es de la más baja que se hayan registrado en los 40 años. Y el mal humor social que existe, que es muy acentuado, hasta ahora no se expresó en protestas masivas, ni mucho menos en episodios de violencia anárquica. Hay casos que se producen aquí y allí, pero no es la tónica dominante, no es lo que está acompañando este proceso electoral. Y eso también es llamativo, y es un desafío para entender lo que está pasando, que por supuesto después de la elección esto se va a reinterpretar. Después de la elección todo el mundo va a entender, entonces si hace una buena elección Massa será porque la situación económica no era tan mala como se decía, si gana Milei será porque las cifras no reflejaban realmente lo que ocurría. Digamos, se va a interpretar retrospectivamente, hoy no se puede. Ahora, lo que fue muy impresionante son los golpes bajos de los últimos días, ¿no? Que es difícil, a mí me resulta difícil determinar el componente electoral de cada uno de ellos. Ahora, está todo teñido, digamos, por lo que falta para la elección, no se puede, digamos, descartar el efecto o la intencionalidad electoral de cada una de estas cosas. Y voy a enumerar una decena. La primera, por supuesto, las fotos y las filmaciones de Martín Insaurralde con esta fotomodelo tan graciosa que, según sus propios dichos, siempre tuvo novios adinerados. Es una chica muy graciosa. Bueno, el dólar paralelo cruzó la frontera de los 1.000 pesos y la inflación de septiembre llegó al 12,7%, con más de 15% para los alimentos. Ustedes vieron que en el último mes el viceministro de Economía, Rubinstein, estuvo publicando datos que no eran del INDEC, sino del propio Ministerio de Economía, semanales. La inflación semanal. Y señalaba que estaba bajando. Bueno, no era cierto. Subió de 12,2 o 4 del mes anterior a 12,7 este mes, y más del 15% para los alimentos. Esto es brutal, muy brutal. Otro hecho de estos días es que el doctor Fernández volvió a los tribunales, esta vez para denunciar por intimidación pública a Milei y a Ramiro Marra a raíz de sus declaraciones sobre la basura que es la moneda nacional y al consejo de Marra de comprar dólares. Ahora, los dos se aferraron a ese inesperado salvavidas presidencial que llegó cuando se estaban hundiendo y replicaron que se intentaba proscribirlos. Otra cosa muy fuerte fue que la señal de noticias por cable Extra difundió varios audios escandalosos de Melcoñán. Bueno, Melcoñán, acuérdense que Bullrich anunció que en caso de llegar a la presidencia sería su ministro de Economía. Bullrich querelló a Milei por haberle acusado de tirar bombas en un jardín de infantes. Massa propuso que los candidatos que pasen al balotaje de noviembre se sometan a una evaluación psicológica y psiquiátrica para verificar que estén libres de adicciones y que tengan equilibrio mental. Milei, que tiene sentido del humor, Milei se enoja, grita, insulta, pero tiene sentido del humor, dijo que Massa debería rendir un examen de economía para ser ministro. Después, bueno, fuerzas de seguridad y de economía allanaron la principal cueva responsable de la suba del dólar, manejada por el nieto de un criminal de guerra croata que tuvo el abuelo,
estrecha relación con la Iglesia Católica, con el menemismo y con la Universidad de Itela. Esto lo vamos a ver en detalle porque es muy, muy significativo. Otra cosa fue un título enorme de La Nación que dijo que un fondo buitre denunció ante un juzgado de Wall Street a funcionarios vinculados con Massa y Kicillof por realizar transferencias electrónicas de dinero. Y la 10ª, un juez federal declaró inconstitucional y nulo el decreto de Macri que permitió blanquear dinero negro a su mamá. Bueno, son demasiados golpes en apenas una semana. Y buena parte de ellos vienen propinados desde las sombras por agentes desconocidos, de los cuales lo único claro es su finalidad destructiva. Se guardaron todos los carpetazos para los últimos días. Sí, vamos a ver, todavía falta una semana. Ahora, si todos estos golpes tuvieran el mismo origen, sería la confirmación de la presunción del doctor Fernández de la invasión marciana. Yo creo que lo más probable es que respondan a centrales distintas porque tienen objetivos distintos. Ahora, lo que no se puede discutir es que el espionaje en gran escala fue una marca registrada del gobierno de Macri, que, como la caridad bien entendida, comienza por casa, porque incluyó a las hermanas de Macri y a sus principales aliados políticos como Rodríguez Larreta. Bueno, que no se enojen los peronistas porque esto es un chiste, pero Macri coincide con la 21ª verdad de Perón: los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores. Bueno, vamos a ver más en detalle algunas de estas cosas. Bueno, la saga del bandido pareció dirigida a escorar a Massa en la elección nacional y a Kicillof en la bonaerense, pero tal vez termine dando una vuelta de campana al candidato de Cambiemos, Néstor Grindetti. Pero Grindetti fue notable cuando, digamos, todo el equipo cambiante estaba lanzándose encima de lo de Insaurralde. Sí. Grindetti lo minimizó y dijo que es un asunto de la vida privada. Bueno, yo creo que esto es un homenaje a su propia navegación por el canal de los Panama Papers. Hubo una frase muy graciosa de Gildo Infran sobre Insaurralde como el estúpido que se fue a Marbella. Bueno, haberlo echado inmediatamente intentó amortiguar el impacto para el oficialismo, y de hecho yo creo que lo amortiguó porque, digamos, hemos visto en casos equivalentes, digamos, a Milman lo sostuvieron durante meses, ahora con Melconian, que sigue ahí con los pies enredados en el cable del teléfono, pero bueno, vieron que reapareció Lacunza. No. Sí, en la conferencia de prensa de Bullrich estuvo Melconian, pero también estuvo Lacunza. Es decir, no lo ejecutaron a Melconian, pero son mensajes subliminales, ¿no? Digamos, si este se ahoga con el cable, tenemos el otro, ¿no? Ahora, una cosa que está constatada es que el episodio de Insaurralde no afectó la imagen de honestidad y austeridad del gobernador Kicillof. Ahora, una cosa es la imagen de honestidad, otra cosa es la sabiduría política. Axel recibió en La Plata a Facundo Moyano, y Facundo Moyano no tuvo mejor idea
que usar la reunión con Kicillof para proponerle que sustituyera a Máximo Kirchner en la presidencia del justicialismo provincial. Bueno, el martes va a ser el acto del 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. Lo van a hacer en el estadio de Arsenal de Sarandí, que es uno de los estadios donde hizo uno de sus grandes actos de la campaña del 17 Cristina, y ahí van a estar juntos Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, aunque Kirchner no va a hablar, pero va a estar. Bueno, el doctor Fernández atribuyó el salto del dólar a más de 1.000 pesos a las declaraciones de Milei. Milei había dicho que la moneda nacional era excremento de los políticos argentinos y se mandó a tribunales para denunciarlo penalmente. Bueno, Massa estaba furioso porque se enteró con el hecho consumado, y Massa cree que así se victimiza a Milei, que estaba en una posición muy comprometida. Por supuesto, Fernández dice lo contrario. Ha operado una nota en Infoemba donde lo elogian mucho por haber hecho la denuncia, y dicen que lo golpeó mucho a Milei. Bueno, yo creo que en un programa anterior yo cité la novela de Félix Luna, Soy Roca. Ahí Roca dice que en la Argentina, cuando el enemigo es el presidente, jamás se lo puede desestimar. Aunque sea un infeliz, siempre será peligroso. Por supuesto, los defensores de Milei inmediatamente pidieron su sobreseimiento y dijeron algo. Dijeron que sus afirmaciones sobre el peso no procuraban infundir temor, sino ganar las elecciones. Y en público Milei dijo, bueno, yo qué tengo que ver con esta situación si estoy haciendo política hace 2 años, y este desastre lo han hecho ustedes, no yo. Ahora, el fiscal Franco Picardi, digamos, podría haber desestimado in limine esta denuncia, que creo que no tiene ni pies ni cabeza. No va a prosperar, claro. Pero no lo hizo, en cambio instó la acción, y ahora va a tener que decidir María Servini, la jueza federal penal, pero que al mismo tiempo es la jueza electoral. Vamos a ver cuándo lo hace, porque evidentemente, digamos, va a tener un sentido muy distinto si lo hace esta semana, en vísperas de elecciones, que si lo hace después de las elecciones. Vamos a hablar un poquito de los audios de Melconian. Fueron grabados cuando ya había renunciado a la presidencia del Banco Nación y estaba procurando reforzar los contactos del estudio de economía que comparte con su socio Rodolfo Santangelo. En uno de los audios, Melconian habla sobre las ventajas que pueden obtener del Banco Nación y de varias empresas de primera línea, asegurándose ingresos para un pozo común del estudio, ¿no? En otro de los audios requiere un encuentro sexual a una empleada del banco, a la que le promete una designación en planta permanente. Es muy impresionante la incomodidad de la piba en ese diálogo, que le da larga, le dice que no, esta semana no puedo, no, bueno, ya te digo, yo te aviso, y él le insiste. Él es su empleador, es su jefe, ¿no? O había sido y tenía todos los contactos. En otro audio se jacta de sus relaciones con otras empleadas del banco. Relaciones... se entiende. Largo y tendidos. Hay un aspecto, digamos, hay un aspecto muy repulsivo del caso.
Es decir, la difusión de los audios la realizó un político cordobés de apellido Méndez, que no borroneó los nombres de las mujeres. No digo, hay sonidos electrónicos para... Sí, claro. Escuchás el audio, pero cuando dice fulanita oís y no escuchás el nombre. En cambio aquí dejó el nombre de las chicas, pero no solo el nombre de las chicas, sino también del hijo de una de ellas. La piba le dice, bañate, nene, y le dice el nombre al nene. De modo que se puede identificar quiénes son. Es realmente asqueroso eso, ¿no? Sí, es asqueroso por parte del que lo difundió y es asqueroso por parte del que lo hizo, ¿no? Yo no intento restarle la menor responsabilidad a Melconian en este asunto. Lo que pasa es que tampoco uno puede quedarse indiferente a esta forma de difusión absolutamente soez, ¿no? Bueno, Bullrich hizo una conferencia de prensa y dijo que era una falsificación hecha con inteligencia artificial. Ahora, al mismo tiempo, fuentes anónimas del PRO, que es el partido que ella preside, admitieron que era auténtico. Entonces ella, en una entrevista posterior, dijo que habían sido sacados de contexto, que es más o menos lo que dijo él y lo que repitió ella en la mesa de Mirta Legrand. Ahora, una cosa que me llamó mucho la atención es la intervención de Massa en este episodio, porque dijo que los audios eran basura. Eso es sin duda, está fuera de discusión. Pero elogió Melconian en términos que parecen propios del aludido del Melconian. Dijo que era un profesional de la puta madre. Qué degradación del lenguaje en la política, ¿no? Bueno, esta vez hasta la mesa de Mirta Legrand el modelo de Otto Will había guardado prudente silencio. Ustedes saben lo que es Otto Will, ¿no? Es una tintura, ¿no? Sí. Tintura de pelo, ¿ah? Efectivamente. Bueno, la acusación de Milei a Patricia Bullrich tirar bombas en un jardín de infantes es fuerte, ¿no? Es fuerte y falso, porque al margen de lo que haya hecho o no haya hecho Bullrich en su militancia, que está muy en discusión eso, por ella está muy en discusión, nunca nadie puso una bomba en un jardín de infantes en la Argentina, no existe eso. Ahora, lo que sí hizo Patricia Bullrich fue colocar una bomba en el jardín de la casa del interventor militar en San Isidro, el coronel José María Noguer. Ahora, si los postulados económicos de Milei son tan precisos como su idea de los jardines, todo lo que se dijo hasta hoy sobre el peligro que significa es poco. Tiene una tendencia a pensar en niños pequeños, ¿no? Digo, se le va la cabeza para ahí, escucha jardín y ya piensa en niños. Digo, acuérdense de cuando dijo de los niños envaselinados, no sé qué cosa. Sí. Que el Estado era un pedófilo. Era un pedófilo en un jardín de infantes con niños atados y desnudos y envaselinados. Digo, tiene una especie de... ¡Qué horror! De extraña fijación sí. con los niños, muy llamativa. Bueno, Bull también niega haber puesto esa bomba en el jardín del coronel, pero ahí tiene un problema serio, y es que la fuente es su ex cuñado Rodolfo Galimberti, que se lo contó a sus biógrafos autorizados Marcelo Larraqui y Roberto Caballero. Bueno, en esta serie de desmesuras de la campaña, la esposa de Massa, Malena Galmarini,
pidió que a quienes especulan con el alza del dólar se les aplique el artículo del Código Penal sobre traición a la patria. Traición a la patria es un delito que solo se puede cometer en ocasión de guerra. Bueno, por suerte o por desgracia no se conoció la opinión de Moria Kazan. No sé, por suerte o por desgracia. ¿Qué piensan ustedes? No sé. Hagamos una rápida encuesta. No sé. Marcelo. Moria le hubiese dado gracia por lo menos a la cuestión. Entonces seguiría siendo un papelón de fondo, digo, pero por lo menos tendría... José. Yo creo que la opinión de Moria suma. Por Bien. eso. ¿Pero a quién? ¿Suma a quién? A los patriotas. A los patriotas, Bueno, Massa también gestionó a través del banquero Jorge Brito una declaración conjunta, insólita. Yo no recuerdo declaraciones conjuntas de las 4 asociaciones de bancos que operan en la Argentina, que reclamaron responsabilidad a los candidatos presidenciales y proclamaron la solidez del sistema. Y ahí vino la respuesta de Milei, de nuevo muy certera. Dice, parece una policía del pensamiento. Bueno, certera... Esta parte de la declaración es un poco... Con excepción de esta frase, los bancos transpiran socialismo. Ahí se fue a la banquina el peluca. Pero miren lo que dice, no trabajan de bancos, toman depósitos y en lugar de ir y prestar hacen LELIX. Entonces cobran y miran. Su problema es que con nuestro gobierno van a tener que salir a laburar de banqueros en serio, no de apéndice del gobierno. Bueno, esto es así. Es una descripción adecuada. Esto es impecable. Hay un circuito perverso vigente por el cual la actividad principal de los bancos es prestarle al Estado a una tasa mayor a la que le pagan a sus depositantes. Es decir, toman tu guita en depósitos, te pagan 10% y se la prestan al Estado cobrándole 20%. Los números son figurados. Porque va cambiando día a día, por eso doy un ejemplo figurado. Ahora, esto lo dijo Milei, esto realmente... Estamos en pleno disparate. Lo dijo desde la sociedad de bolsa Bull Market de la familia Marra. Y nadie se cuida de nada, ¿no? Digo, no se privan de ningún derrape. Nadie. Bueno, lo que mencionamos del juzgado de Wall Street. Carlos Pañi publicó una nota en la tapa de La Nación donde dijo que había, en el título dijo, había un documento explosivo. Ahora, esa calificación contrasta con la vaguedad de los datos que se origina en una presentación, efectivamente ante un juzgado de Wall Street, de un abogado, Denis Ranitzky, que representa a 2 fondos buitres, Glacial Capital y TRS Holdings, que son 2 sociedades de responsabilidad limitada que litigan contra el gobierno bonaerense porque no aceptaron entrar en el canje que proponía el gobierno de Kicillof. Bueno, los alcances de esta operación los dejó muy en claro Alejandro Berkovich, que publicó en la revista Crisis el documento completo. Se trata de un procedimiento que en Estados Unidos se llama discovery, es decir, descubrimiento, por el cual el juzgado ordena a una cantidad de entidades financieras que informen sobre todas las transacciones realizadas por determinadas personas. Ese documento tiene 35 páginas. 11 fundamentan por qué le quiere cobrar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero 24 fojas es una lista de nombres. Hay centenares de nombres
que es a quienes pide que se investigue qué transacciones han hecho. Y esto incluye a todos los funcionarios del actual gobierno y a todos los funcionarios del gobierno anterior y a los empresarios encuadernados en la famosa causa de los cuadernos Fénix de Bonadío y Stornelli. Entre los investigados, mejor dicho, entre los que se pide que se investigue, figuran Patricia Bullrich, Pablo Abeluto, la empresa Arroyo, Rogelio Frigerio. Ahora, Pañi se centró en 5 funcionarios de la provincia de Buenos Aires del gobierno actual de Kicillof. Bueno, dime sin perder un minuto, 2 denunciantes profesionales pusieron la nota de Pañi en conocimiento del juez Julián Ercolini, denunciando exclusivamente a los funcionarios de Kicillof. Bueno, el ministro José Ignacio Mendiguren, el subsecretario de Obras Públicas Diego Benítez, el director de la unidad ministro del Ministerio de Seguridad Carlos Montaña, la abogada Ana María Cecilia Bazán, negaron, dijeron que ellos no habían hecho ningún movimiento de dinero en aquellas jurisdicciones y dijeron que esta era una maniobra electoral. Bueno, lo único, a mi juicio, lo único explosivo de esta historia es la alevosía con que se maneja la prensa militante. ¿Quiénes son esos denunciantes judiciales? Yamil Santoro. Hace una década organizó las primeras movilizaciones contra Cristina, esas que iban al obelisco, ¿se acuerdan? Pero lo hizo luego de reunirse con todos los gastos pagos en San Pablo con representantes de Paul Singer, el buitre mayor. Y el otro, José Magión Calda, fue quien denunció por traición a la patria a Cristina y a Héctor Timerman a raíz del memorándum de entendimiento con Irán, que es una causa que se mantiene abierta hasta hoy. Es cierto, le bajaron lo de traición a la patria, eso se lo sacaron. Bonadío lo tomó, lo recibió, procesó a Cristina y a Héctor Timerman por traición a la patria, pero la Cámara lo revocó porque era un disparate, igual que el de Malena al pedir que se le aplique en traición a la patria a los que juegan con el dólar. Bueno, vamos ahora a los allanamientos en la cueva del Croata. Ese allanamiento lo hicieron la Policía Federal, la AFIP y la aduana, en una financiera que operaba con el nombre de Fantasía Nimbus. Digo de fantasía porque no existe, no está registrada, no. El allanamiento lo ordenó el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi y puso en evidencia al financista Ivo Esteban Rojnica, que no fue detenido porque se escapó y era responsable de una estructura para fugar dólares del país y sobre todo para elevar su cotización. La versión oficial, de acuerdo a la documentación que están estudiando, es que Rojnica abría cuentas en Estados Unidos y en guaridas fiscales, realizaba operaciones inmobiliarias en Paraguay, transferencias a España, Uruguay, a Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Y entre los materiales secuestrados hay planillas con los nombres de algunos de los clientes que compraban dólares ilegales. Entre ellos aparece Francisco Bullrich. Bueno, el único hijo de la candidata presidencial cambiante es Francisco Langieri Bullrich. Es el hijo de Pancho Langieri y de Patricia Bullrich. También se encontraron planillas donde figura la palabra salto, y la palabra salto figura en la fecha exacta en que se produjeron incrementos bruscos en el tipo de cambio, lo cual le hace presumir a la AFIP
que había una coordinación entre mesas de dinero para forzar la disparada del dólar. ¿Qué es lo principal que se está investigando? Bueno, ¿quién es Ivo Esteban Rosnica? Bueno, tienes un muchacho de 42 años, un hombre de 42 años. Fue tema de tapa en Revista del Corazón cuando se casó con una modelo cordobesa. Modelo cordobesa de una escudería de modelos cuyo director está procesado por administrar la prostitución. La entrevistaron a la modelo y contó que él le había propuesto matrimonio en el Hotel George V de París, un buen lugar para proponer matrimonio. Como corresponde a una familia muy devota, se casaron en la iglesia del Santísimo Sacramento e hicieron 2 celebraciones, una en el Hotel Alvear y otra en la sociedad rural, con una fiesta para ¿cuántas personas? 150. No. ¿Vos? ¿Más? 200. No. 500 personas. ¡Epa! Fiestón. Casi Roberto Carlos, digo. Un hombre de 1 millón de amigos. Bueno, ahora, cuando estaba investigando para su libro La auténtica Odessa, el periodista Yuki Goñi encontró en los archivos del Ministerio de Guerra inglés un documento sobre Ivo Rosnica, que es el abuelo de Ivo Esteban Rosnica, detenido en 1946 cuando una de sus víctimas lo identificó en una calle de Trieste como el colaborador de las SS y de la Gestapo que arrestó a su marido y a su suegro en la ciudad de Dubrovnik y saqueó el negocio familiar. Tanto el marido como el suegro de esta mujer fueron enviados a un campo de concentración del que no regresaron. El documento británico que encontró Yuki dice que Rosnica vestía el uniforme de la SS y que su tarea era la purga de elementos sospechosos y de judíos. Goñi también encontró una orden que Rosnica firmó en 1941 como comandante militar de Dubrovnik. Prohibía que los serbios y los judíos salieran a la calle o que mantuvieran abiertos sus negocios después de las 7 de la tarde. En el año 47, el gobierno de Yugoslavia, es decir, 2 años después de terminada la guerra y de la derrota del nazismo y del régimen croata Ustaša que sirvió al nazismo, el gobierno yugoslavo pidió a los ingleses la detención de Rosnica, pero ya se había escapado a Buenos Aires por la línea de ratas que organizó el Vaticano bajo una identidad falsa. Llegó. En la Argentina recuperó su identidad de Ivo Rosnica e integró la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, la ACDE, que es una estructura creada por el episcopado católico que la conduce a través de un sacerdote o de un obispo según los momentos. Y además el Vaticano lo designó a Rosnica caballero de la Orden de San Gregorio Magno. Bueno, Yugoslavia se disolvió en el año 91, en la guerra de los Balcanes, y ahí, digamos, surgió un estado croata, reapareció el estado de Croacia. Y ese estado nombró a Rosnica embajador en la Argentina. Pero el Congreso no le otorgó el placet. Es decir, el Senado tiene que darle el acuerdo, no el placet, una palabra en latín que quiere decir me gusta, pero no por los crímenes de guerra, que en ese momento el Congreso no los conocía, sino porque Rosnica había adoptado la nacionalidad argentina, entonces un argentino no podía ser embajador de Croacia. El mismo año 91, Rosnica y su hijo
Mladen Rožnica fundaron la Cámara Argentino-Croata de Industria y Comercio, que la presidió el conde Marko Pejašević. El hijo del conde, Pierre Pejašević, es el amigo de la infancia de Mauricio Macri y su compañero en los torneos de bridge. Mirá. A distintas fuentes en los últimos días o meses o semanas han planteado que Macri le pidió a Pierre Pejašević que ayudara a recaudar fondos para Milei. Ahora, Pejašević dice que no, que él está trabajando para Bullrich y no para Milei. Bueno, Mladen Rožnica, el hijo de Ivo Rožnica y el padre de Ivo Esteban Rožnica, nació en Dubrovnik en 1941, cuando su padre era el comisario nazi del gobierno de ocupación. Bueno, Mladen se graduó de economista en Londres y publicó 2 libros, cuyos títulos son muy significativos. Uno se llama Socialismo o Libertad. Y prosperidad. Sí, socialismo o libertad y prosperidad. Y el otro se llama Economía de Mercado versus Neocomunismo. Viste que Milei dice que los bancos transpiran socialismo. Bueno, Mladen Rožnica pensaba lo mismo. Ahora, no solo escribió esos libros, digamos, teóricos, sino que también se ocupó de la Argentina. El 17 de octubre del año 15, esto es una semana antes de las elecciones presidenciales, en el Club Croata dictó la conferencia titulada Las causas de la decadencia argentina 1916-2015. Este coincide absolutamente con los postulados de Milei, ¿no? No es el kirchnerismo, no es el peronismo, hay que remontarse a Irigoyen, es el 16. Bueno, en la década de 1970, el hijo y padre de Rožnica, de Ivo Rožnica, defendió la política de desaparición de personas de la dictadura militar y tuvo una polémica pública sobre el tema en el Buenos Aires Herald con las madres de Plaza de Mayo. En el 98 Serbia fue otro de los estados surgidos de la atomización de Yugoslavia y que justamente había estado enfrentado con Croacia. Pidió a la Argentina la extradición de otro croata, Dinko Sakic, ex jefe del campo de concentración de Jasenovac. Bueno, en ese momento Mladen Rožnica le dijo al diario La Nación que cuando el presidente croata Franjo Tuđman visitó Buenos Aires, tuvimos que sacar a Sakic a patadas de la Plaza Martín porque es un desequilibrado. Es decir, entre bueyes hay cornadas. Bueno, el Centro Bicental le pidió a Croacia y a la Argentina la captura de Ivo Rožnica. Y Jorge Camarasa lo entrevistó para el diario La Nación, a Ivo Rožnica, al abuelo. Rožnica no negó haber dado esa orden contra los serbios y los judíos, sino que, muy al estilo segunda aclaración de Bullrich sobre el teléfono de Tinturian, dijo que no podía hacer otra cosa. En ese momento en Dubrovnik no había gobernador ni jefe de policía y tuve que hacerme cargo. Pura obediencia debida. Bueno, pero en esa misma entrevista dijo una cosa muy interesante. Dijo que él había estado 5 o 6 veces con Menem en Olivos. Menem era presidente todavía en ese momento. Que estuvo en Olivos, que estuvo en la Casa Rosada, que estuvo en el colegio croata de Hurlingham, que estuvo en Zagreb cuando Menem viajó, estuvo con él. Y si vos te revisás un poco los archivos, te encontrás que Menem incluso llegó a jugar un partido de fútbol con el equipo del colegio croata Cardenal Stepinac. Y además Menem hizo una disertación sobre la estadía en Buenos Aires de Ante Pavelić, que fue el jefe
del colaboracionismo croata con el nazismo, es decir, el jefe del gobierno Ustaša, del cual formó parte Rosnica. Y en el año 2001 Rosnica apareció mencionado en la investigación sobre el envío de armas argentinas a Croacia durante la guerra de los Balcanes, como si él hubiera sido uno de los contactos por el cual Menem envió armas a Croacia, ¿no? Yo encontré una foto en el Facebook de la Asociación Croata Jadran, donde está Menem con el abuelo Ivo Rosnica y con el padre Mladen Rosnica, y por supuesto con un sacerdote, porque hay gente muy creyente. Creen en Dios, pero también creen en el oro. Hay una foto muy impresionante de la boda del nieto Rosnica con la modelo. Es difícil describir una foto, pero es todo oro, te deslumbra, tenés que cerrar los ojos como con el eclipse, pues te puedes cegar tanto oro. Ahora, Rosnica, el abuelo, en aquel momento, en las entrevistas que dio, negó que él o su empresa, se llama Pulloverfin, hubiera contribuido a la campaña electoral de Menem del 89, pero no pudo negar que sí lo hizo a la Universidad de Itela, lo cual dio lugar a una serie de entredichos con Torcuato Di Tella, el hijo del fundador de la universidad del mismo nombre, que hizo una defensa pública de Rosnica, negando que haya sido nazi, que haya sido colaboracionista, y desmintiendo al centro Wiesenthal, de lo cual luego tuvo que desdecirse cuando le mostraron las pruebas. Hay una frase típica de Torcuato. Dijo, bueno, no van a pensar que por unos mangos que ponen en la universidad vamos a defender a un nazi. No, sí, claro que no es por los mangos que puso en la universidad. Bueno, les mencioné también el fallo del juez Martín Cormick del Fuero Contencioso Administrativo Federal, que declaró nulo por inconstitucional el decreto 1206 del año 16, por el cual Macri modificó la ley de blanqueo del mismo año, de modo de permitir que participaran progenitores, cónyuges e hijos de funcionarios públicos. La ley los había excluido por insistencia de Axel y de Felipe Solá. Según Cormick, el fallo del juez, la legislación tributaria es una atribución exclusiva del Congreso que le está vedada al Poder Ejecutivo, incluso por decreto de necesidad de urgencia. La Constitución del 94 admitió los decretos de necesidad de urgencia, pero incluyó 4 excepciones, y una es la tributaria. En materia tributaria el Ejecutivo no puede ni siquiera dictar un decreto de necesidad de urgencia. Y este de Macri ni siquiera de necesidad de urgencia, pasaba por ser un decreto reglamentario de la ley, un decreto reglamentario de la ley que la desvirtuaba, porque autorizaba lo que la ley prohibía. Bueno, Massa explicó hace poco, lo explicó varias veces, pero lo reiteró hace poco, que su negativa a permitir el blanqueo de los familiares, de los progenitores, fue la causa de su ruptura con Macri, que Macri lo llamó por teléfono. Macri estaba en Colombia en una visita presidencial y desde Colombia lo llamó por teléfono para pedirle que en el debate legislativo se permitiera el blanqueo de los padres y madres, hijos de los funcionarios. Massa se negó y a partir de ahí se pudrió todo. Macri lo llamó ventajita y lo odia. Ahora, la nulidad del decreto la pidieron, por un lado, la Asociación Civil de Abogados AJUS de La Plata, junto con los diputados de entonces Juliana Di Tulio, Diana Conti y Rodolfo Tailade, y por otro lado
por separado el diputado Felipe Solá, que en aquel momento era del Partido Renovador de Massa y que había participado en el debate legislativo justamente impulsando la restricción para papá y mamá. Bueno, la semana que viene la AFIP va a dar la nómina de quienes deberían, y acá cito textualmente, ingresar todos los tributos no abonados respecto de los bienes incluidos en el blanqueo, tales como impuestos a las ganancias, impuestos al valor agregado, impuestos a los bienes personales y todos aquellos que correspondan según el caso concreto, así como los intereses del pago fuera del término. Que los intereses por el pago fuera del término son una pelota, porque estamos hablando del año 16, estamos en el 23 ahora. 7 años. 7 años de interés compuesto. Ahora, ¿quién encabeza la lista de la AFIP de quienes van a tener que garpar lo que no garparon? Alicia Blanco Villegas, la madre del presidente. Ahora, miren lo que es la astucia de estos manejos financieros. Alicia Blanco Villegas no se presentó al blanqueo. El que se presentó al blanqueo fue Gianfranco Macri, que podía, porque la ley proscribió a los padres, a los hijos y a los cónyuges, hermanos, pero no los hermanos. Ahora, cuando se investiga el tema, Gianfranco se presenta a blanquear los fondos, unos 35 millones de dólares, de un fideicomiso, creo que era en Austria. Ahora, la beneficiaria final del fideicomiso era Alicia Blanco Villegas. Es decir, lo hizo Gianfranco, pero en beneficio de mamá. Que realmente este mundo de las finanzas es una cosa. Ahora, el tema es que estas deudas prescriben el 31 de diciembre de este año. Ahora, hay una ley 11.683 que dice que cuando en la declaración jurada que presenta un contribuyente hay conceptos improcedentes, bastará la simple intimación de pago, lo que permitiría la inmediata ejecución fiscal. En cambio, el Código de Procedimientos en lo Civil o Comercial dice que la apelación tiene efecto suspensivo. Si la apelación, que obviamente van a ser los afectados, se presenta, ellos van a invocar que se suspende el efecto de la resolución, con lo cual el 31 de diciembre prescribe y esto es jueguito para la tribuna. Ahora, si la AFIP se atiene a este artículo de la ley que dice que cuando hay conceptos improcedentes se puede ejecutar en forma inmediata, sería distinto. Ahora, a mí se me ocurre que sería un milagro, conociendo al Poder Judicial argentino, mi país, que alguna instancia judicial no protegiera a mamá Macri de la pasión del fisco por las cuentas claras. Sería un milagro tan grande como que Massa sobreviviera en competencia y se impusiera en el balotaje del 19 de noviembre. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.